Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de estar compartiendo tu palabra. Gracias porque estamos reunidos con el único propósito de poder alabarte, de adorarte, de escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor, porque tu gran amor y tu favor permanecen para siempre. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos vivir para ti cada día, Señor. Queremos empezar este día, Señor, alabándote, exaltándote, glorificando tu nombre, Señor, declarando que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida y de gozo. Gracias porque solamente tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, eres nuestro ayudador, tú nos guías, tú nos llevas, tú nos conduces a toda la verdad, Señor. Te agradecemos en esta mañana por este tiempo. A ti sea toda gloria y honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno. Amén. ¿Cuántos están gozosos de alabar y adorar al Señor? Tenemos que estar agradecidos cada día, cada mañana, de poder alabar a nuestro Dios. Amados hermanos, vivimos nosotros en un tiempo donde mucha gente no busca a Dios. Vivimos en un tiempo donde mucha gente está pensando en otras cosas, mas no en Dios. Hay muchas situaciones que se presentan en la vida donde hay lugares donde inclusive se prohíbe hablar de Dios. Aún nosotros estamos en un país donde tenemos esa libertad de hablar acerca del Señor, pero queremos cada día acercarnos más a Él, conocer más a Él, buscar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Dios nos ha dado lo mejor, hermanos. Dios no nos ha dado algo simple, algo sencillo, sino Él ha buscado siempre lo mejor para nosotros. Y en este tema que estamos tratando en este año 2025, en busca de lo perfecto, simplemente es afirmar lo que ya tenemos en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que nosotros como justos vivimos por fe. Y la única forma que nosotros vivimos por fe es porque es la forma como agradamos a Dios. Y como justos tenemos que vivir. Amén. Y sabemos que nuestra fe está directamente enraizada a lo que el Señor quiere hacer de nuestras vidas. Una vida buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, vamos a vivir como el Señor quiere que vivamos. Vamos a vivir como Él anhela que vivamos, ¿no? Por eso que en busca de lo perfecto nos va a llevar a este pasaje de 1 Corintios capítulo 13, verso 10, que dice claramente, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. O en pocas palabras, lo temporal, lo que tú estás viendo con tus ojos, lo que tú has escuchado, lo que tú tal vez has pasado en tu vida, todo eso es temporal. Pero cuando venga lo perfecto, dice que lo temporal o lo que es en parte será quitado. A veces no nos damos cuenta, amados hermanos, pero vivimos una vida a veces más humanizada, más enfatizados en lo que estamos viviendo en este tiempo. Y no damos lugar a que el Señor se manifieste en nuestras vidas porque muchas veces nos quedamos en los problemas, nos quedamos en el pasado. Acuérdense lo que Pablo decía, terminamos la semana pasada hablando de que Pablo dijo, ciertamente no, yo prosigo a la meta, olvidando, o sea, tomando una actitud de dejando lo que queda atrás, yo me voy a extender a lo que tengo por delante. Hermanos, no podemos avanzar hacia la meta si estamos pensando en el pasado. No podemos avanzar hacia la meta si tenemos un tropiezo en nuestra vida. No podemos avanzar hacia la meta si estamos en un pecado en nuestra vida. No podemos avanzar hacia la meta si no sabemos a dónde vamos a llegar. Y en esta mañana queremos avanzar con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cómo vamos a buscar lo perfecto? Amén. Entonces, hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ya hemos estado hablando temas acerca de cómo nosotros vamos a afirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque cuando viene lo perfecto, entonces lo que es en parte dice será quitado. Y hablaba Pablo, hablaba a los Corintios, que habían tres palabras claves, formas como nosotros podemos vivir de una manera firme y segura, ¿no? Lo primero era, ¿se acuerda que era? No, este no es, repito, acá es. Dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y Pablo hablaba acerca de qué cosas permanecen, qué cosas van a permanecer siempre. Hermanos, en este mundo hay cosas que son buenas, pero esas cosas buenas a veces son temporales. Hay cosas que son fantásticas, pero eso es momentáneo. Pero hay cosas que van a permanecer siempre dentro del reino del sistema de Dios. Y uno de ellos es la fe. La fe va a permanecer para siempre. Amén.
Y si tú tienes fe, amados hermanos, déjame decirte que tú vas a permanecer para siempre en esta vida. Lo segundo hablaba acerca de la esperanza. ¿Se acuerdan? Un pueblo sin esperanza es un pueblo que va sin rumbo, sin destino. La esperanza es lo que Dios ha provisto para nosotros en un futuro cercano. La esperanza es lo que Dios ya te ha prometido que Él va a cumplir. Por eso que nosotros confiamos en un Dios de toda esperanza, en un Dios que nos habla siempre pensando en lo mejor. ¿Cuántos están expectantes de la pronta venida del Señor Jesús? Esa es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros, de saber que Jesús va a venir por segunda vez y nos va a llevar con Él. Y cuando estemos con Él, hermanos, ahí ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber problema, no va a haber nada, porque vamos a estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Pablo decía, yo quisiera ya partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero aún tengo que estar por un tiempo más con ustedes por causa de mi amor hacia ustedes y del Evangelio, ¿no? Y el último punto que habló Pablo acerca de lo que va a permanecer para siempre es el amor, ¿se acuerdan? El amor que Dios habla no es un amor emocional, no es un amor temporal, no es un amor que simplemente se va a dar porque, bueno, pues fue una casualidad, no. El amor que Dios habla es un amor que permanece para siempre. El amor que Pablo hablaba acerca del amor como Dios es, porque Él es amor. Amén. La gente del mundo no conoce el amor, no sabe amar. La gente del mundo solamente piensa en sí mismos, ellos no piensan en el amor. Pero ¿saben qué? Dios es amor. Y la gente del mundo no conoce a Dios, por eso no sabe lo que es el amor. Pero nosotros que hemos conocido a Dios, entonces vamos a conocer lo que es el amor. Y vimos semanas atrás acerca de las 13 características de cómo es este amor. Este amor que permanece para siempre, este amor que fluye para siempre, este amor que realmente queda enraizado en nuestras vidas y que a pesar de que venga lo que venga y pase lo que pase, nuestro amor nunca dejará de ser. Amén. Nuestro amor nunca dejará de ser. Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en esto. ¿Por qué? Porque si vivimos en base a estas tres palabras, la fe, la esperanza y el amor, tu vida cristiana no va a ser la misma. Tu vida cristiana va a ser totalmente diferente, porque tu vida va a estar enfocada no en lo que tú puedas pasar o no en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Dios ya hizo por ti. Lo que Dios ya hizo por ti. Mucha gente está tratando de lograr algo de Dios, pero Dios ya hizo por ti cosas. Dios ya nos puso el Espíritu Santo como una garantía de que Él está morando y habitando en nosotros. Y Él quiere que nosotros empecemos a vivir de esta manera. Por eso que para revelar lo perfecto de Dios necesitamos darnos cuenta qué cosa es realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y en esta mañana permítame leer el texto bíblico que vamos a tomar como base. Y está en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Porque muchas veces cuando nosotros no sabemos a dónde vamos, a veces es difícil llegar a ese lugar. Yo le pregunto, si usted dice, vaya a un lugar, sale de su casa y no sabe a dónde ir, si no tiene una meta fija, ¿cuántos saldrían de su casa si bueno, yo salgo a ver qué pasará por ahí? Algunos de repente por ahí, ¿no? Una locura se le da y salen por salir. Pero otros salen pensando, ya voy a ir a tal lugar, voy a tomar tal movilidad, voy a tomar tal ruta, voy a hacer tal cosa, hasta tal tiempo me voy a quedar. Ya tienen ya como predestinado su ruta y su meta a dónde llegar. Pero cuando nosotros vamos a ver lo perfecto de Dios, necesitamos entender una meta y una ruta a seguir. Y en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, vamos a leer el texto bíblico para poder continuar. Amén. Dice así. Después que Juan fue encarcelado, ¿qué dice? Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué importante, hermanos, que cuando nosotros vamos a caminar hacia la meta, necesitamos darnos cuenta y entender que tenemos un camino que recorrer. Y a veces nosotros tal vez nos hemos preguntado, o de repente ni siquiera nos hemos preguntado, pero en esta mañana te animo para que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es la meta en tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida en este tiempo? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu fin? Dios nos propone llevarnos, amados hermanos, a un lugar perfecto, a un camino exacto,
a un camino que Él predestinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. A Dios nada se le escapa. Él conoce bien tu destino. De repente ni nosotros sabemos nuestro destino, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere que nosotros tracemos, Señor, con la ayuda, obviamente, y la guía del Espíritu Santo, tracemos, Señor, cuál es la meta que tienes para mí. Cada día de mi vida yo debo de agregar un paso a esa meta hacia donde yo estoy yendo. Por eso que el Señor, para que nosotros podamos trazar una meta hacia dónde ir y podamos llegar a encontrar lo perfecto en este caminar de la búsqueda de lo perfecto de Dios, tenemos que darnos cuenta que en primer lugar, Dios no nos quiere como niños, Dios no nos quiere como inmaduros, Dios no nos quiere como gente incrédula, Dios nos quiere como personas maduras. Por eso Pablo decía, cuando era niño yo pensaba como niño, hablaba como niño, me comportaba como niño, reaccionaba como niño. Pero ahora que somos adultos, tenemos que actuar, pensar, hablar, ver, reaccionar como adultos. Y Dios quiere que como adultos, como maduros, caminemos hacia esa perfección. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos, a los seguidores, Él no les estaba hablando como pobrecitos, débiles, debiluchos, enfermos, pecadores, no. Él lo hablaba, o los, mejor dicho, les mostraba el camino perfecto. Él le decía, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pregunto, ¿el Padre que está en los cielos es su Padre? ¿Es su Padre el Dios de los cielos? Y si Él es nuestro Padre, entonces nosotros también estamos en este grupo que Jesús nos dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Por esta razón, amados hermanos, Dios no nos dejó huérfanos. Jesús mismo dijo, yo no los dejaré huérfanos, sino que yo tengo que irme para que venga alguien a ustedes a guiarles, y es el Espíritu Santo. Con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, nosotros vamos a caminar hacia lo perfecto. Vamos a poder llegar a esa perfección. Pero ¿saben qué? Esa perfección, para que nosotros podamos ver que es posible llegar. Mucha gente dice, es imposible ser perfecto. En un mundo tan cambiante, tan imperfecto, es imposible, es cierto. Puede ser una utopía ser perfecto. Pero en Dios encontramos eso, lo que el mundo no te puede ofrecer y no te puede dar. Y Jesús empieza justamente, Él es el punto como modelo, como ejemplo, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo poder vivir en esta vida conforme al plan y al modelo de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús es el modelo de Dios? Él es el modelo. Y es importante seguir este modelo. Y Marcos nos va a hablar acerca de cómo Jesús, ¿no? Va a empezar a mostrarnos esta vida nueva. Por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de el tiempo se ha cumplido. Amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos y el tiempo que Dios anhela que nosotros podamos marcar una diferencia no va a ser mañana, es hoy, porque este es el día que hizo el Señor. Hoy es el día de salvación y el tiempo se ha cumplido. Hermanos, el tiempo se ha cumplido para que nosotros empecemos a buscar, anhelar los dones espirituales, para que nosotros anhelemos, deseemos buscar la vida que Dios quiere que busquemos, para que nosotros vivamos como Dios quiere que viva. Yo quiero cada momento de mi vida hacerme un autoanálisis y decir, ¿estoy viviendo como Dios quiere que viva o no lo estoy haciendo? Si estoy viviendo como Dios quiere que viva, Señor, ayúdame a cada día estar cerca de ti. Y si no lo estoy, entonces, Señor, ayúdame a poder corregirme y poder vivir como tú quieres que viva. Porque el Señor no quiere que nosotros vivamos por vivir. El Señor quiere que nosotros vivamos conforme a su plan, conforme a sus propósitos. Amén. Por lo tanto, el tiempo se ha cumplido, decía la palabra. Y vamos a ver claramente qué nos quiere decir en este pasaje que hemos estado viendo. Amén. En Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, este pasaje habla algo muy importante, Marcos, porque Marcos nos va a hablar acerca de Jesús, ¿no? El hombre que viene justamente a cumplir el plan y propósito de Dios en esta tierra. Dice que Jesús venía ya del desierto de haber pasado 40 días y 40 noches, de haber sido tentado por el diablo. Y luego de pasar esa prueba, ese momento tan difícil en su vida, Él va a empezar su ministerio. Y qué interesante que Él va a empezar en un lugar especial y en un tiempo especial. Por eso que Dios es un Dios de tiempos.
Y por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta, decir, Señor, si estoy en el tiempo tuyo, entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Hay mucha gente que a veces está viviendo su vida por vivir, más están pensando en lo natural que en lo espiritual. Lo natural, amados hermanos, es temporal y sujeto a cambio, pero lo espiritual es eterno y permanece para siempre. Amén. Marcos capítulo 1, verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, y es muy importante este punto de la palabra de Dios porque vamos a darnos cuenta que Dios tiene, como le dije hace un momento, es un Dios de tiempos y el tiempo ha llegado, dice la palabra. Dice que Juan fue encarcelado. ¿Qué nos va a enseñar este pasaje a nosotros para que podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en esta vida, en esta nueva vida que nos quiere dar? Que el ministerio de Juan había terminado. ¿Quién era Juan? Juan era el último profeta con que se cerró el Antiguo Testamento. Juan anunciaba acerca de la venida de este Mesías. Juan hablaba acerca de este Mesías que iba a venir. Anunciaba al Cristo. Dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús empieza su ministerio. Qué importante es darnos cuenta que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de tiempos. Y ahora estamos viviendo un tiempo totalmente diferente conforme al plan y propósito de Dios. Por eso que Marcos nos va a hablar a Jesús como el cumplimiento de las promesas y dice que Jesús va a empezar su ministerio, va a empezar a mostrarnos todo lo que Dios quiere hacer a través de él, mostrándose como Dios hombre aquí en la tierra, manifestando su obra perfecta, mostrándonos, siendo nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Saber que es posible vivir una vida en esta tierra bajo las mismas circunstancias, pero siempre alabando y glorificando al Señor en todo momento. Amén. Estos pasajes de la Escritura, amados hermanos, son el fundamento para nuestra vida, a fin de que podamos entender la visión general de cuál era la misión de Cristo y el mensaje central que Jesús tenía. Y ese mensaje que Jesús tenía era mostrarnos el reino de Dios o el evangelio del reino de Dios. Amén. Entonces, Jesús dice que vino, ¿no? Después que Juan fue encarcelado, dice la palabra, Jesús vino a Galilea. Ahora es interesante que nosotros entendamos que Jesús no empezó en Jerusalén su ministerio, sino empezó en Galilea. ¿Y saben qué? Galilea históricamente tenía algo en particular. En Jerusalén la mayoría eran judíos, era una nación judía totalmente, ¿no? Pero en Galilea, que también obviamente era parte de de todos los, los judíos, pero en la región de Galilea había una gran mezcolanza de diferentes razas, de diferentes regiones, creencias. Y esto nos da un ejemplo de que Jesús no vino específicamente al pueblo nato de Israel, sino vino a todas las naciones. Porque el Evangelio, amados hermanos, no era solamente para los judíos, sino era para todo el mundo, para todas las personas, para todas las naciones. Amén. Y Jesús empieza su ministerio en Galilea. Y ahí es donde va a encontrar a sus primeros discípulos. Ahí es donde va a hacer sus primeros milagros. Ahí es donde empieza a manifestar todo lo que Dios le había mandado a hacer aquí en la tierra. Y Jesús viene a Galilea a predicar el evangelio del reino. ¿Qué cosa viene a hacer Jesús? ¿No? Dice, vino Jesús, ¿qué cosa? Predicando. Jesús sabía para qué venía a esta tierra. Cuando nosotros vemos directamente para qué vino Jesús, muchos decimos para quitarme el pecado, ¿cierto? Eso es obviamente, como se dice, la cerecita del pastel. Pero Jesús no solamente vino a quitarte el pecado, sino él vino a mostrarte al Padre. Vino a enseñarnos cómo caminar esta vida siendo guiados por el Espíritu Santo. Vino a mostrarnos a vivir viviendo en autoridad. La autoridad que no viene de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios. Por eso Pablo decía en Romanos, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo es? ¿Dónde está Nazaret? En Galilea. A Jesús de Nazaret, cómo él estuvo andando y haciendo bienes a todas las personas que eran oprimidas por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el mismo Dios que ahora está habitando en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo.
Ese es el mismo Dios que nos ha ungido con poder de lo alto, para que podamos nosotros deshacer, hacer bienes y deshacer toda obra del diablo. Es el mismo Jesús que viene a enseñarnos cómo caminar en esta vida. Por eso Jesús venía predicando, anunciando, proclamando, declarando, hablándole a la gente que lo que ellos creían en la Biblia, lo que ellos habían leído en sus escritos en la ley de Moisés, se estaba cumpliendo delante de ellos. ¿Y qué cosa venía a predicar Jesús? Jesús no venía a predicar temas extraños como ahora a veces se enseñan en algunas iglesias. Jesús venía a predicar algo muy importante y la palabra de Dios dice que Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Jesús se enfocó solamente en anunciar a la gente las buenas noticias del reino de Dios. Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en cosas extrañas, sino que nos enfoquemos en hablar acerca del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Muchas veces no nos damos cuenta, pero el reino de Dios, amados hermanos, son buenas noticias, son buenas nuevas, son bienaventuranzas, son cosas que que son para ti, para tu bien, no es para tu mal. Acuérdense que hablábamos semanas atrás, ¿acuerdan lo que decía Jeremías 29:11? ¿No? Que los planes y pensamientos de Dios son planes de bien y no de mal. Dios piensa siempre en lo mejor para ti. Por eso que el evangelio que viene de parte de Dios es un evangelio para tu bien, es un evangelio de buenas noticias, es un evangelio que viene a hablarte acerca del reino de Dios, es un evangelio que viene a anunciarte que Dios realmente quiere hacer paz contigo. Dios te ama, pero Dios quiere que tú tomes la actitud correcta, porque la Biblia dice que Él es un Dios santo, que es un Dios puro, que no hay pecado, no hay tinieblas en Él. Y nosotros necesitamos vivir lejos de esas tinieblas y dar lugar a que el amor y la paz de Dios gobiernen nuestros corazones. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver esta parte de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que el Evangelio del reino de Dios son buenas noticias para ti. No son malas noticias, son cosas para tu bien. En este tiempo mucha gente no quiere escuchar de Dios, porque cuando escucha de Dios, muchas veces las personas que hacen simplemente se apartan de Él. Pero el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en escuchar buenas noticias. Amén. ¿Qué hablaba el Señor Jesús? ¿Cómo estaba predicando? ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Dice que él predicaba el reino de Dios. ¿Y qué decía en ello? Acá vamos, hay un mapa donde ustedes pueden ver básicamente dónde empezó Jesús su ministerio. Jerusalén está acá, Samaria, y en lo alto Galilea, ahí estaba donde empezó Jesús su ministerio. Ahí está Nazaret, Caná, ¿se acuerdan de Caná? El primer milagro que Juan lo manifiesta. Genezaret, Magdala. De repente si usted se pone a escuchar y va a darse cuenta, todas las historias bíblicas están justamente en esta parte de Galilea. Acá está el mar de Galilea donde Jesús no caminó sobre las aguas y un montón de cosas, ¿no? Acá está Gadara, ¿se acuerdan de Gadara? Todo está ahí, en Galilea. Luego después ya viene hacia Jerusalén, ¿no? Cuando pasa por Samaria, ¿se acuerdan de Sicar, la mujer del pozo de sangre, del pozo de Jacob, perdón? Y luego sigue bajando, hay Jericó y encuentra otros lugares ya donde continúa su ministerio. Pero qué importante es ver que Dios hace todas las cosas con un plan y propósito. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que Él las hace para nuestro bien. ¿Amén? En el verso 15, Jesús empieza a hablar y decir, ¿qué predicaba el Señor? ¿Qué decía el Señor al anunciar el Evangelio del Reino? Él decía, el tiempo se ha cumplido. Amados hermanos, el tiempo ya se cumplió. El tiempo donde el reino de los cielos se va a manifestar ya fue cumplido. A veces muchas personas están viviendo que tal vez algún día Dios hará algo, pero déjame decirle que Dios ya hizo algo por nosotros. Juan 3:16 ya se manifestó en la vida de este mundo, que Dios ya entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Amados hermanos, el reino de Dios se ha acercado.
El pueblo de Israel vivían expectantes que algún día Dios se acercará a ellos. Pero Jesús vino a decirle, el tiempo ya se cumplió y el reino de los cielos se ha acercado. A veces el ser humano trata de hacer todo lo imposible por tratar de llegar o agradar a Dios. Y la forma como quieren agradar a Dios simplemente son a través de obras, pero a veces son obras muertas. A veces son obras que no están conforme al plan y propósito de Dios. El Señor dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amados hermanos, el reino de Dios está aquí. Y eso es lo que teológicamente se llama cuando se habla, ¿no? El punto de que, que ya se cumplió y está por cumplirse. ¿Qué quiere decir? Que ya se cumplió la llegada del reino de Dios, pero uno se manifiesta en su totalidad, ¿no? Y Dios quiere que nosotros empecemos a vivir de la manera como Él anhela que nosotros vivamos. Amén. Entonces, qué importante es darnos cuenta que Jesús el Cristo, que el pueblo de Israel esperaba que venga, ellos no se daban cuenta que Él ya estaba acá. La gente a veces está viviendo una vida cristiana sin Cristo, alejados de la promesa de Dios. No podían ver a Jesús porque sus leyes que eran muertas lo estaban obviamente cegando y no podían ver a Jesús. Pero Jesús vino a decir, el tiempo ya se cumplió y el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay algo muy importante y la razón por la cual mucha gente no puede ver el reino de los cielos, no puede entender que ya el tiempo ha llegado, es porque no ha tomado la actitud correcta frente a la venida de Dios. No ha tomado la actitud correcta frente a la manifestación que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Y ahora, en pleno siglo XXI, mucha gente no quiere escuchar estas buenas noticias. Mucha gente rechaza las cosas de Dios. Tal vez por un pensamiento, por una ideología, por una situación X que le pasó, la gente no vive como Dios quiere que viva, ¿no? Entonces, la palabra de Dios sigue diciendo, arrepentidos. La palabra arrepentirse muchas veces a muchas personas no les gusta, porque a veces van, como dicen, no le va a pisar el callo, le va a meter el dedo en la llaga. Pero el arrepentirse básicamente, ¿qué cosa es? Significa cambiar de actitud, cambiar tu manera de pensar, dejar de pensar como estabas pensando y empieza a pensar como Dios quiere que pienses, dejar de ver las cosas como el mundo quiere que veas o como el diablo quiere que mires y mira como Dios quiere que mires. Ya no estés pensando en las cosas del pasado, sino empieza a pensar conforme al reino de Dios que se ha acercado. Arrepiéntete. El arrepentimiento, amados hermanos, va a marcar una gran diferencia en cómo tú te relacionas con Dios. Porque mucha gente quiere acercarse a Dios, pero no quiere arrepentirse. Mucha gente quiere acercarse a Dios, pero quiere vivir, quiere seguir viviendo como está viviendo. Pero es imposible, porque dije hace un momento, Dios es santo y no hay tinieblas en él. Y aquella persona que aún vive en su pecado está en tinieblas y no puede acercarse a Dios. Por eso que el arrepentimiento es la clave para que tú puedas salir de ese lugar donde estás y poder acercarte delante de Dios. Por eso dice, arrepentíos. ¿Y qué más le dice? Y creed en el Evangelio. La palabra creed en el Evangelio significa confía en esta buena noticia. Recibe esta buena noticia. Acepta esta buena noticia. Tómalo como lo que necesita tu vida para vivir. Y necesitas arrepentirte, en primer lugar, de tu vieja manera de vivir para empezar a vivir una nueva manera de vivir. El Señor quiere que nosotros vivamos de esta manera. No viviendo conforme el mundo quiere que vivamos. No viviendo conforme el mundo anhela. Y cuando Dios habla acerca de nuevos tiempos, nuevas etapas, no está hablando básicamente de que nosotros vamos a vivir por vivir, sino vamos a vivir en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios, amados hermanos, permanecerá para siempre. Amén. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros nos demos cuenta que en este tiempo necesitamos anunciar esta verdad.
Así como Jesús predicaba y anunciaba el nuevo tiempo, este tiempo nosotros necesitamos hablar que el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos ya se acercó. Necesitamos arrepentirnos de nuestras malas acciones. Necesitamos creer en el Evangelio. Amén. Por lo tanto, a medida que nosotros empezamos a vivir de esta manera, vamos a vivir de una manera diferente, porque ya no voy a vivir conforme a lo pasajero, a lo temporal, a lo que el mundo me ofrece, o lo que la carne me está diciendo que haga, sino voy a vivir conforme a lo perfecto, conforme a esta buena noticia, porque yo creo en esta buena noticia que Dios me está dando, que es el Evangelio del Reino de los Cielos. Y no solamente eso, sino que ahora yo puedo participar de estas buenas noticias. Yo puedo ser un instrumento de estas buenas noticias. Yo puedo hablar que soy el resultado de estas buenas noticias, porque Dios está con nosotros. Amén. Por lo tanto, tenemos una misión, hermanos. El Señor mismo nos dio una misión. Él dijo que nosotros no solamente escucharemos su mensaje, sino que también seremos hacedores de su mensaje y también proclamaremos su mensaje. Por eso él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el reino de los cielos que se ha acercado, anunciando esta buena noticia y este buen mensaje para que todos puedan recibir el mensaje de salvación. Vivamos el reino de los cielos. Empecemos a vivir el evangelio de Dios. Caminemos bajo el evangelio de Dios. Empecemos a movernos bajo el evangelio de Dios. No nos quedemos simplemente en un deseo. No simplemente seamos espectadores, sino que seamos hacedores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y siempre estemos agradecidos al Señor porque el Señor es bueno y Él nos ama, nos guarda, nos cuida, nos libra y nos prepara para este tiempo maravilloso que está por venir. Y nosotros en este tiempo hablemos a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en Él. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias porque tú nos guardas y nos libras de todo mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver cada día que tu palabra es la verdad. Que tu palabra nos conduce cada día que entendamos, Señor, que nuestra vida en ti es totalmente diferente, Señor. Que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros, Señor. Y lo que ahora vivimos en la carne lo vivimos por la fe en ti, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por tu gran amor y cuidado. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nosotros, tu buena y perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado y que ahora vamos a vivir confiando y creyendo en el Evangelio que ha venido de parte de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.